Hola Julieta, muchas gracias por este tiempo que me concedes para platicar acerca de perros y personas, una historia de amor. Eh, y bueno, en el libro nos platicas la historia de cómo empezó esta idea de escribir este ensayo y todo, pero me gustaría que brevemente para los que nos están escuchando y quieran interesarse y conocer un poco acerca de este libro, quisiera que me contaras si hubo algún momento en específico, una experiencia que te impulsara a escribir hace 15 años ya este libro. Primero, muchísimas gracias por darme un espacio y por interesarte en el libro. Y ahora te voy a tener que decir que no sé muy bien, o sea, qué fue lo que pasó. Yo creo que fue como una fascinación muy grande por los perros la que hizo que yo empezara a pensar en ellos de una manera más sistemática y programada y organizada. Al final soy escritora y además he trabajado como editora y periodista investigando, he estado muy cerca de gente que hace ciencia, entonces como que esa formación me hizo poner, o sea, como darle forma más bien a esta fascinación que ya tenía yo con los perros. Y cuando murió Yasha, una perra que tuve, algo se movió ahí y yo escribí un texto como para poder, supongo que como para poder sentirme menos mal. Y a partir de ahí empecé a organizar las historias de los perros de una forma tal cual más sistematizada y a investigar más puntualmente. Al momento de escribir este libro, ¿te interesaba más romper con pues sí, con la idea, ¿no? Que se tiene acerca de la relación que hay entre el perro y el humano, pero desde la objetividad o la ciencia? Me interesaba sobre todo que las cosas que yo podía percibir y que yo veía que también eran obvias para muchas otras personas, ¿sabes? O sea, como esta relación estrecha que yo veía que mucha gente tenía con sus perros, que era muy obvia, que estaba ahí, que estaba en todos lados ocurriendo. Yo lo que quería era que, o sea, como tratar de explicar las cosas que eran obvias, pero con sustento, con un sustento científico y con un sustento empírico también, con un sustento, sí, pues tal cual, tanto de la experiencia y de la cosa como que estábamos viendo, como de los estudios formales que se habían hecho, porque conforme fui escribiendo el libro, descubrí que la fascinación que a mí me dan los perros no es solo a mí. La ciencia los ha estudiado muchísimo. Los han estudiado de pe a pa, a los pobrecitos, al derecho y al revés, históricamente, antes de que fuera una cosa científica con la ciencia que hoy conocemos, fueron estudios como a lo mejor también más o menos raros y radicales y medio locos y crueles muchos de ellos, pero porque había un interés genuino en los perros. Entonces yo necesitaba tener como algo que apoyara todo lo que yo veía y todo lo que yo sentía, que lo pudiera apoyar con la experiencia de otras personas digamos, la información científica, histórica y cultural. Ok, entonces podemos decir que tu proceso de escritura fue pues de memoria, de observación, de investigación y de reflexión también al mismo tiempo y de acompañamiento con especialistas, ¿no? Como veterinarios, con entrenadores, con los Sí. mismos amigos, ¿no? Pero quisiera que me abundaras un poquito más. ¿Cómo fue este proceso? Fue un proceso bueno, es un proceso muy largo. Entonces, yo ya había escrito muchos ensayos de este libro, ya los tenía y ya lo quería hacer, ya estaba como un libro en mi cabeza. Eh, Tenía como 4 o 5 ensayos escritos, había publicado algunos artículos que se convirtieron después en ensayos y tenía como muy claros cuáles eran los puntos que yo quería tocar sobre los perros. Y tuve la fortuna de tener la beca de la Casa Estudios 100 años de soledad y eso me ayudó como a saber mejor cómo poner las cosas en cierto orden.
eso fue como, digamos, ya para poderlo, como una parte final, ¿no? En donde ya estaba mucho mejor la estructura, mucho mejor el orden y donde pude hacer una investigación más profunda, por ejemplo, en términos, en cuestiones de la ética, que tiene que ver con el trato a los animales. Tuve que leer mucho sobre ética, cosas que, para las que no estoy, como no soy especialista, ni muchísimo menos en cuestiones de filosofía y de ese tipo de cosas. Tuve que leer sobre legislación, tuve que leer muchas cosas que tienen que ver con el derecho de los animales, las legislaciones vigentes en México y en otros países, y lo puedo decir gracias a que estaba ahí, y el acompañamiento ahí fue simplemente el silencio de estar en esa casa y así. Pero antes, tienes toda la razón, escribí muchas de las historias que están en ese libro, tienen que ver con mis amigos, con la gente más cercana a mí, que, que han tenido experiencias con los perros de una manera pues como compartida, digamos, ¿no? Porque eso es algo que ocurre cuando tienes amigos con perros, se comparten estas experiencias como se comparten con la familia, ¿no? O sea, le pasó tal cosa al perro, hizo tal otra cosa, se portó fatal con tal, o sea, esas cosas existen, digamos, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, tuve la fortuna de que había gente, primero me topé con muy malos entrenadores y con malos veterinarios y esos no se me olvidaron nunca, se quedaron en mi mente siempre, para siempre. Porque me preguntaba yo también cómo estos veterinarios o estos entrenadores tienen estas ideas en pleno siglo XXI, ¿sabes? Es como, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Y, y en ese mismo momento me llamaban la atención, pero yo me acuerdo de en algunos casos, sobre todo los de hace más tiempo, los de más tiempo atrás, que yo no me sentía capaz de juzgarlo. O sea, ¿yo quién soy para juzgar a una persona que estudia veterinaria, ¿sabes? Eso nos pasa a las personas, incluso con los médicos o sea, que curan a las personas. Nos ocurre todo el tiempo, así como te dicen algo que no tiene ningún sentido para ti cuando el médico te lo está diciendo y dices, esto no tiene sentido, y aún así haces caso o dudas, o sea, como que, entonces es muchísimo más difícil con un perro, porque para empezar al perro no le puedes preguntar y que te conteste en tu idioma las cosas que le están pasando. El veterinario tampoco, pero, pero hay algunos que simplemente no quieren ver a los pacientes, sino que ven esquemas. Entonces, sí hubo ahí una especie como, primero de una memoria que nunca se irá de mí, de malos veterinarios y malos entrenadores, y después un acompañamiento muy bonito con gente que sí sabe cuidar, entrenar, querer, que está buscando una mejor relación con los perros y una mejor relación consigo mismos, porque las personas que la llevan mejor con sus perros suelen ser personas que no tienen tantas broncas con otras personas. Sí, justamente. Y sabes, esta narrativa, o sea, conforme vamos leyendo el libro, pues sí, encontramos esta parte de la relación entre humanos y perros, lo que implica, todo lo que, pues sí, vemos toda, bueno, mejor dicho, leemos toda esa investigación que hiciste, pues de estudios, de revistas científicas, de libros, de autores, películas, en fin, o sea, sí, y la manera en la que fuiste entrelazando tu historia con esta investigación, ¿cómo fue que decides que no sea un, o sea, que sea ensayo o que sea algo, un libro histórico o que sea un libro de para un artículo o revista científica? ¿Cómo decidiste? Pues el tema es que empecé a pensar en los perros por su cercanía conmigo, y su cercanía conmigo era emocional y desde luego vital, en términos de que eran mis compañeros, han sido mis compañeros de vida en muchos momentos, en momentos muy tristes y en momentos muy felices, en momentos muy complicados y en momentos muy suaves, han estado allí. Entonces, yo no podía hacer una cosa que fuera puramente científica para empezar, porque no tengo formación científica, entonces no podría haber hecho eso. Y tampoco soy una cínica como para hacerlo. Eh, no tengo formación, tampoco, no soy veterinaria, ¿no? No tengo tampoco una formación filosófica, ni tengo una formación
sea, estudié literatura, me dedico a escribir, me dedico a leer, me dedico a editar. Me interesa el periodismo también, soy periodista, he publicado cosas que tienen que ver con investigaciones periodísticas, entonces no, o sea, no podía más que mezclar todas estas cosas en algo tan cercano como los perros. Y que los perros han estado cerca, pues, de mi vida, entonces mi vida me sirvió como un pretexto para poder meter ahí estas historias. Y como además lo que me interesa es leer, escribir, saber de la ciencia, ver películas y llenarme de arte, porque ha estado en el entorno de mi vida, entonces no llenarme de arte, eso suena así como que me aviento encima pinturas, pero no, o sea, ver algunas cosas, estar cerca de cosas que me parecen hermosas o que me dicen algo, que me conmueven. Y entonces, o sea, eso era lo que me parecía que era fundamental. Y había algunos ejemplos que me tocaban también más o menos cerca. Yo vivo a una cuadra del Museo de Frida Kahlo, a menos de una cuadra, o sea. Y entonces, y cuando yo era muy joven, yo iba allí y había como estas historias que me contaban los que entonces cuidaban, que habían trabajado con Frida Kahlo cuando yo iba ahí en un inicio, fue hace muchísimos años. Eran ya unas personas muy mayores, eran un par de viejitos, o por lo menos yo los veía muy viejitos, que habían trabajado en casa de Frida Kahlo y que estaban allí todavía y que recordaban a los perritos, por ejemplo, ¿no? O sea, eso había salido en una conversación. Y cuando empecé a escribir este libro, no solo me acordé de ellos, sino me acordé un poco como de las fotos que le habían tomado a Frida Kahlo y así. Entonces, ese tipo como de memorias que se habían guardado en mí, que estaban allí, pero se habían guardado en mí, salieron conforme fui investigando el libro. Y entonces, pues es una mezcla en donde pues son historias de perros y personas con todo lo que eso conlleva, que es cómo los hemos estudiado, las cosas que han hecho, todo lo que no sabemos de ellos, que es muchísimo, ¿no? Y sobre todo este espacio rarísimo en el que estamos juntos. Ay, y mira, voy a confesar, pero en varias partes del libro sí se me hizo un nudo en la garganta, sobre todo por esta parte, como dices, de datos que desconoce uno y pues ver cómo por tener al perro ejemplar, pues por todo lo que pasa, ¿no? O sea, los estudios que a los que se someten, pues sí, los maltratos, o sea, en verdad sí se sabe, pero pues como que así, ¿no? Sobre encimita, pero no hay como algo, o sea, ya empezar a leerlo, conocer un poco más. Y a mí esto me lleva también pues a reflexionar, ¿no? Me llevó pues tu libro a ver cómo los perros nos enseñan a nosotros como especie humana, que según somos, pues tenemos como que más sentido hacia no la crueldad y todo, pero pues vamos, se va repitiendo la historia y vemos que realmente no hemos evolucionado como quisiéramos y ellos nos vienen a enseñar, ¿no? Y más allá del afecto que puede haber entre un perro y un humano, sino también ese vínculo, ¿no? Y esto también me lleva pues, ¿qué le dirías a todas esas personas que no saben? Porque tú pasaste también en el libro, nos cuentas de que no sabías cómo relacionarte con una de tus perritas en especial. ¿Cómo haces? Porque llega esta parte en la que dices, pero si yo soy buena, todos los animales, ¿no? Se acercan a mí, los perros, hasta los de la calle, todos, y que mi propio perro no pueda interactuar con él, ¿qué consejo le darías? O sea, la respuesta es muy complicada porque depende del perro y depende de la persona, pero en el caso, tú estás hablando del caso de Adela y al final Adela y yo nos volvimos súper amigas. O sea, sí, fue complicado, pero nos volvimos súper amigas. Y me parece que lo que tuve que hacer yo fue entender como a esa perra en específico. Y gracias a ella descubrí muchas cosas. Gracias a ella, era un perro increíble, pero descubrí que, o sea, precisamente que nos cuesta mucho trabajo como quitarnos todas las telarañas que tenemos en la cabeza y tratar de relacionarnos con un perro sin sentirnos superiores. Y tratar porque mira,
tú dices como, claro, somos humanos y entonces tenemos como estas cosas que cuidamos y no sé qué. Sí, o sea, puede ser cierto, es verdad. La especie, la raza humana, la especie humana, ha hecho cosas increíbles. O sea, sí es capaz de cuidar y curar y mejorar, es capaz de todo eso. Pero a la vez le estamos dando, o ya le dimos, en la torre al ambiente, nos vamos a quedar sin comida, nos vamos a quedar sin agua, el mundo se está quemando o inundando, es una barbaridad, ¿no? Se están muriendo millones y millones de animales todo el tiempo y se están muriendo personas con muchísimo sufrimiento. Entonces, tampoco somos tan fantásticos si lo piensas así, no somos tan geniales como nos gustaría pensar. Así es que si nosotros logramos como bajar un par de escaloncitos en esta cosa absolutamente loca que tenemos, sentirnos fantásticos, geniales, los más listos, los superiores, si nos bajamos de ahí, podemos mejorar la relación con casi cualquier otro ser, incluyendo un perrito. Ahora hay perritos muy difíciles y vale la pena que la gente busque buenos etólogos, buenos entrenadores, que no sean crueles, o sea, que no traten de someter al perro, que no, porque eso definitivamente no lleva a ningún lugar. Tú no quieres que alguien con quien, o sea, que un ser con el que convives de manera muy cercana te tenga miedo. Eso no se trata de eso, ¿no? Ahorita, hablando acerca de eso, ¿decidiste también cambiar el título? O bueno, ¿fue decisión tuya o te lo sugirieron cambiar Mía, el fue título del decisión mía libro? primero. Fue decisión mía y luego pasó por una editorial y entonces, que no es este editorial. Y entonces fue así de, no, ese título no se puede porque es muy largo y no sé qué. Entonces, bueno, así es que, pero lo primero fue, yo también pensé que era un título que no quería decir lo que yo quería decir, ¿no? Pero te refieres a lo perdido y lo encontrado, Lost and Found. Así es, exacto. Porque, o sea, sí es cierto, ¿no? O sea, al final también creo que sí, pues es que la relación, ¿no? Llegar también, como le pasó a tu amiga acá, de que también llegamos en esa línea delgadita donde muchas veces, esa de tanto que los queremos, los que sabemos y los que convivimos con los perros y los vemos como parte de la familia, esa línea delgadita entre ya verlos como hijos, como personas, hablarles y tratarlos así, y que luego muchas veces ellos son buenos actores y saben cómo también manipularnos o algo. Ah, no, ellos manipulan todo el tiempo. O sea, Leona, o sea, lo he hablado con mi mamá recientemente. Cuando vamos a casa de mi madre, Leona se para cerca de ella y mi mamá le da jamón. Y yo le digo, mamá, ya no le des jamón a Leona. Y me dice, me está diciendo dame. Le digo, no te está diciendo nada porque no hablas. No, sí, me dice dame. Ajá. Y luego mi mamá, el perro de mi hermano, mi mamá dice que la educó, la enseñó a jugar un juego que él tenía, ¿no? Que era uno muy particular suyo. Entonces, la relación es tan cercana y los perros son tan hábiles. Los perros, yo investigando, descubrí que, bueno, hay un científico que también se ha dedicado a la divulgación de la ciencia que se llama Franz de Waal, y Franz de Waal dice que han hackeado el sistema, o sea, que han logrado entrar al sistema como parental que tenemos, ¿no? O sea, el sistema para ser padres que tienen los seres humanos, los perros supieron cómo insertarse allí, lo entendieron en este camino coevolutivo y entonces, pues eso hacen. Y la gente no es ahora, no es de ahora. Históricamente la gente los ha tratado como sus bebés, como sus cachorritos, como sus hijitos. Los perros responden muy bien al tono de voz agudo que se emplea con los niños. Los perros responden muy bien a un trato como que son chiquitos y que son unos bebés y que son nuestros. No todos los perros, desde luego, pero los perros en términos generales hacen eso. O sea, sí responden de esa manera. Así es que es más o menos natural que la gente tenga, digamos, esa reacción con los perros, pero ciertamente no son hijos y eso es algo que vale la pena aprender y entender, no solo porque no son hijos y bueno, lo que sea, todas las cosas que pueden venir con los prejuicios de si son hijos o no son hijos, sino
porque no le haces ningún bien al perro, porque entonces lo sacas de su ser perro, que eso es lo único que yo quiero en la vida, que los perros sean perros y sean felices, ¿ves? Como perros. Y la gente que entienda que puede convivir con una especie distinta, que no es una especie humana. Para reforzar esto que estás mencionando, me gustaría que nos dijeras, ¿sí? ¿Qué esperas de que el lector ese mensaje se lleve después de terminar de leer tu libro? A lo mejor democratizar el derecho a querer a tu perro sin ser juzgado. O sea, y como hacer extensiva la idea de que lo que sientes por el perro, lo que sentimos muchas personas por nuestros perros, por nuestras mascotas en general, pero particularmente por nuestros perros, es amor y no está mal. Le puedes decir amor, ¿no? No tienes que decir es que tengo mucho apego con mi perro. No, no. Es amor, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Y no, y digo no pasa nada porque creo que hay una serie de, pues, no sé, o sea, hay como tabús, ¿no? Respecto de eso, como si estuviera mal decir que quieres a tu perro, que sufres por tu perro, que tu perro te importa más que algún amigo o que, o sea, porque son distintos tipos de relaciones, porque funciona diferente, pero también porque de alguna manera es como si tú fueras una mala persona. Si quieres mucho a tu perro o a tus perros o a los perros y no quieres tanto a alguien en tu trabajo, por ejemplo, ¿no? Puedes querer, no, o sea, no se niegan, no se clausuran, no se cancelan unos afectos con los otros. Solo que es como si no estuviera bien querer y respetar y cuidar y darle un lugar a los perros. Entonces yo quisiera que la gente que lee este libro dijera, se sintiera con el derecho histórico y apoyado por la ciencia y por muchas cosas de querer verdaderamente a quien lo acompaña en forma de perrito. Totalmente de acuerdo contigo. Y para finalizar esta entrevista, me gustaría que nos dieras tus redes sociales y nos dijeras en dónde pueden conseguir el libro. Pueden conseguir el libro en todas las librerías, lo pueden comprar, también está en versión digital, eh, está en Reservoir Books, pero ya está en todas las librerías, ya está disponible y está disponible también en su versión digital que pueden comprar. Y mis redes sociales, estoy en X como Julieta Gá, @Julieta Gá, y en Instagram estoy como la Julieta Gá. Muchas gracias nuevamente, Julieta, te agradezco. Y amigos, no olviden suscribirse y los espero en una muy pronta entrevista.